No os engañéis, es el tema para el día de hoy. En nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7. Gálatas, capítulo 6 y el versículo 7, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Te voy a pedir, hermano, que por favor inclines tus ojos. Perdón, hermanos. Aquí está mi criatura más chiquita queriendo salir en la televisión. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque una vez más podemos reunirnos, Señor, por tu gracia, tu poder y por tu soberanía, Padre Santo, a través de este medio que es el Internet. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que sea de esta manera, Padre, que el día de hoy sea transmitida esta palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu voluntad puesta en todo momento y que seas tú, Señor, con el predicador, con el portador de la palabra, Señor, para que ésta sea mostrada a mis hermanos, Señor, de una forma, Padre Santo, digna, de una forma, Señor, que honre y alabe y glorifique tu nombre, Señor, en todo momento. En tus manos estamos. Sé, Padre, con cada uno de nosotros, en cualquier necesidad que tengamos, en cualquier problema que tengamos, Señor, que sea tu voluntad siempre, Padre, en nuestras vidas. Danos, Señor, también en esta hora, la sabiduría, el entendimiento, Señor, y el denuedo, Padre, para hablar lo que tu pueblo necesita escuchar. En tus manos estamos, Señor. Toma el control. Amén. Muy bien, hermanos. Dice la palabra entonces, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay un dicho, hermanos, mexicano, muy sabio, en teoría, que dice, hombre bien vestido, por su palabra es creído. Hay otro dicho que dice, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Hace algún tiempo, no sé si todavía esté, hermanos, había un programa que se llamaba Jefe Encubierto. Ese Jefe Encubierto, ese programa, hermanos, trataba de que el dueño de una compañía X se disfrazaba de trabajador y de esa manera, engañándolos, entre comillas lo pongo, engañando a sus trabajadores, descubría lo que realmente hacían sus trabajadores. Algunos de ellos pues daban mejor resultados, otros eran sorprendidos en lo que hacían o dejaban de hacer, pero ese programa se trataba de engañar a los trabajadores para ver cómo era su reacción. Ya cuando descubrían que era o que habían estado hablando con el jefe, pues según ellos se sorprendían mucho. A lo que voy, hermanos, es que esos jefes, esos dueños, aparentaban lo que no eran. Aparentaban lo que no eran. Es decir, ellos pensaban o aseguraban que engañaban a su personal. En la vida cotidiana, hermanos, vemos, más en la farándula artística o cosas de esas, vemos muchos tipos de apariencia. Vemos muchos ejemplos de apariencia. A la gente le gusta, hermanos, aparentar lo que no es. Ejemplo, los artistas, ¿verdad? Según ellos aparentan mucha felicidad, pero realmente por dentro están podridos. Por otro lado, hermanos, en la Biblia nos muestra algunos ejemplos de apariencia que fueron engañadas las personas por la apariencia de unas personas. Por ejemplo, el caso de David, ¿verdad? Cuando David va a pelear con Goliat, pues Goliat, hermanos, lo primero que hace es menospreciarlo, o sea, y en pocas palabras le dice, ¿cómo crees tú que así como vienes a pelear conmigo, yo que tengo todas las protecciones, todas las guardias, sobre todo el entrenamiento y la capacidad, la estatura,
suficiente para derrotarte. ¿Cómo crees tú que viniendo de esa manera, pues vas a derrotarme? Como quien dice, hermanos, David, me lo imagino en ese momento, un jovencito delgado, un jovencito tal vez sin chiste, ¿verdad? Sin muchas cualidades a la vista, aparentemente alguien pues débil, pues logró, hermanos, y al final resultó ser un asesino de gigantes. Es decir, la apariencia, hermanos, no fue lo que realmente era esa persona. ¿Qué tiene que ver eso con el tema del día de hoy, hermano? Yo quiero decirte que desgraciada o desafortunadamente hay mucha gente, hermanos, que se engaña solo. Hay mucha gente que se engaña solo, mucha gente que piensa, hermanos, que por asistir a una iglesia, mucha gente que piensa que por ir a la iglesia, que piensa que por escuchar algunas predicaciones, que piensa, hermanos, que por seguir algunos cantos o saberse algunos cantos o cosas como esas, hermanos, son cristianos, son hijos de Dios. Ellos, hermanos, aparentan una cosa en la vida espiritual, voy a llamarlo de esa manera, pero en su vida cotidiana, hermanos, muestran un rostro totalmente diferente al que simulan o con el que engañan a los hermanos en la fe o con lo que engañan a los cristianos de una iglesia. Por otro lado, hermanos, yo quiero también decirte y asegurarte que muchas veces hay iglesias muy ostentosas, muy grandes, hermanos, donde realmente no hay cristianos, donde realmente, hermanos, solamente hay, ay, se me fue la palabra, voy a llamarlo, pues socios de algún club, no una iglesia, hermanos. Pero también quiero decirte que hay iglesias pequeñitas o una iglesia pequeñita como la nuestra, hermanos. Una iglesia pequeña en número como la nuestra esconde, hermanos, o puede esconder cristianos verdaderos. Cristianos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, cristianos que están llenos por el Espíritu Santo y que están dispuestos, hermanos, al sacrificio por su Señor. Es decir, hermanos, puede haber iglesias lujosas, pero con gente vanidosa y muerta. Gente, hermanos, insisto, vanidosa y muerta. No se puede, hermanos, juzgar a una iglesia por la apariencia, pero tampoco, hermanos, juzgar a la gente por lo que vemos solo por fuera. Usted se preguntará, ¿qué es entonces, hermano Heriberto, lo que hace a un verdadero cristiano? Porque mucha gente puede por fuera, hermanos, como dicen por ahí, ¿va? O como salen las caricaturas, hasta cierto punto traer hasta su aureola, no sé si es la palabra correcta, aureola de santidad, ¿va? Aparentar una cara de santo, aparentar una vida perfecta, aparentar, hermanos, una vida sin mancha, pero esconder, hermano, detrás de su apariencia, una vida podrida. Detrás de su apariencia, hermanos, una vida, hermanos, falsa, buscando engañar a los que lo rodean y muchas veces consiguiéndolo, hermano. Pero de ahí la importancia de nuestro versículo clave. Dios no puede ser burlado, hermano. Un cristiano entonces debe tener ciertas cualidades, un cristiano debe tener ciertas características, hermano, pero esas características, esas cualidades se encuentran en su interior. Voy a caminar, hermanos, un poco por el final de la escritura de la Biblia. Vamos a ver un poco lo que es Apocalipsis. Y en las iglesias del Apocalipsis, hermanos, a esas iglesias Jesús mismo les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, hermanos. Cristo sabe verdaderamente quién eres tú. Cristo sabe, hermano, cuáles son tus motivos reales por los que asistes a una congregación. Cristo sabe cuáles son tus intenciones reales de aparentar una vida cristiana. El Señor Jesús, hermanos, conoce tu corazón, conoce tus intenciones, conoce tus pensamientos. De tal manera, hermano, que tú puedes aparentar delante de la gente todo lo que tú quieras.
Tú puedes aparentar delante de los cristianos, delante de la familia en la fe, todo lo que tú quieras, pero a Dios, mi amado hermano, nunca lo vas a engañar. Porque Dios tiene la capacidad de escudriñar tanto tu mente como tu corazón. Las palabras, hermanos, que escucharemos a continuación, las palabras que vamos a hablar durante este tema, las reservé porque seguramente los que hoy me están escuchando, hermanos, son cristianos. Y estas palabras son dirigidas a cristianos como tú y como yo. Son palabras, hermanos, dirigidas a las iglesias que se encontraban en Asia en aquel entonces, en lo que hoy es la región de Turquía. En aquellos entonces, hermanos, había las iglesias que se habían esparcido durante la Asia Menor, como nos dice la Escritura. Y el Señor, hermano, está presentando unas palabras que son para arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque de las 7 iglesias, hermanos, a las que son escritas esta carta, 5 de ellas son llamadas a que se arrepientan. De hecho, hermanos, 2 de ellas, que son Sardis y la Odisea, de plano estaban descalificadas por el Señor. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, debemos decidir qué camino seguir. Hoy más que nunca tú y yo debemos decidir, hermano, hacia dónde vamos a dirigir nuestro camino, porque Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto, algo que desgraciadamente muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes religiosos no predican, hermanos. Es precisamente la segunda venida de nuestro Señor. Debemos de saber que Cristo viene pronto, hermano. Hoy estamos llenos de engaños. Muchas iglesias, hermanos, están llenas de manifestaciones falsas. Hay montones de manifestaciones falsas en la iglesia misma, ya no digamos en el mundo, ya no digamos en alguna secta, ya no digamos en la iglesia tradicional, en la iglesia cristiana, hermanos, hay mucha manifestación falsa de lo que mucha gente cree o afirma que es la manifestación del Espíritu Santo. De ahí la importancia, hermanos, que tú y yo examinemos lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, hermanos, para ver si realmente nuestra intención es la de seguir a Cristo, como decía el canto que poníamos inicialmente, en totalidad a nuestro Señor. En totalidad rendirnos a nuestro Señor. Sabiendo, hermanos, que no tenemos nada que dar. El Señor no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Las cartas entonces que veremos o a donde vamos a platicar un poco el día de hoy son dirigidas a la iglesia. Las cartas, hermanos, son escritas al ángel de cada iglesia. Al ángel de cada iglesia. Aquí la palabra ángel, hermanos, es la palabra original griega, ángelos, que significa mensajero. Estas cartas, pues, hermanos, son para los mensajeros de las iglesias, pero van dirigidas, hermanos, a cada uno en particular. A cada uno en particular. Vamos pues a la palabra, hermanos. Apocalipsis 2:23. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Dice de la siguiente manera, hermanos. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. No quiero que se confunda aquí, hermano, porque mucha gente puede pensar que la salvación es por obras y que el Señor nos va a pagar con la salvación de acuerdo a las obras que hablamos. No es así. Hemos aprendido, hermanos, que somos salvos por la fe. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que manifestar la fe por obras. Nuestra fe, hermanos,
requiere tener obras. Si no, sería una fe muerta. No basta, hermanos, con creer en Dios. Debes creer, hermano, lo que dice su palabra, pero no solo para saberlo, hermano. No solo para conocer lo que dice la Escritura, sino para obedecer la Escritura. Sino para obedecer esa palabra. No hacer, hermano, nunca debemos hacer lo que tú piensas que es mejor. Definitivamente hoy sucede mucho eso en las iglesias, hermanos. Hay iglesias que piensan que hacen bien o que están haciendo bien porque en su congregación, en teoría, se sacan demonios. En su congregación se profetiza. En su congregación hay hasta cultos o servicios de milagros o de sanidades. Tú le preguntas a alguien, hermano, en algunas ocasiones, ¿por qué vas a esa iglesia? Y las personas, algunas te van a responder, oh, es que ahí se siente muy padre el mover del Espíritu Santo. Oh, es que ahí hay hasta cultos o servicios especiales de sanidad. Déjeme que le diga, hermano, y le recuerde lo que aprendimos en algún otro momento. Probablemente eso sea solo una falsa enseñanza. Esas personas, hermanos, probablemente saquen demonios, probablemente profeticen, probablemente en teoría sanen, hermanos, pero esas personas estarán en el infierno porque lo hacen solo de apariencia. Lo hacen, hermanos, solo para buscar engañar a Dios. Lo hacen, hermanos, buscando engañar a la gente, a lo cual logran fácilmente, pero buscando o pretendiendo que engañan a Dios con la realidad de su sentir, con la realidad de su deseo, hermano. Porque esas personas realmente lo hacen no en el nombre del Señor, no en el nombre de Cristo. No buscan que el nombre de Dios sea glorificado. No buscan que el nombre de Cristo sea exaltado. Lo que buscan, hermanos, es que se les glorifique a ellos. Lo que buscan es tener fama a ellos. Lo que buscan, hermanos, es reconocimiento para ellos. En pocas palabras, insisto, no lo hacen para la gloria de Dios. Por otro lado, hermanos, hoy hay muchos líderes que han hecho, como dice el pastor Chuy Olivares, de la iglesia un circo. Lo escucho a diario, hermanos. Lo escucho a diario. Escucho de lugares donde hay hasta ministerios, fíjate bien, están tan perdidos, hermanos, en su ignorancia, que hay un ministerio, lo escuché esta semana, el ministerio de la sábana. Tú te estarás preguntando, ¿y ahora qué es eso, hermano Heriberto? Bueno, resulta, hermanos, que en esas iglesias la gente es tocada por el Espíritu Santo en teoría, entonces las personas se caen. Y como son muy santos y las mujeres todas llevan falda larga, cuando se caen hay posibilidades de que se les vea su ropa interior. Entonces cuando se caen esas personas, como están dominadas por el Espíritu Santo, lo vuelvo a poner entre comillas, hay personas que tienen el ministerio de la sábana. ¿Qué es eso? Ese ministerio, hermanos, se encarga de cubrir a las desmayadas, de cubrir a las tiradas. Dígame usted, ¿dónde en la palabra viene eso? ¿Dónde en la escritura viene eso, hermanos? Estos líderes, estas iglesias, lo que hacen, hermanos, es un falso llamado de exhibición de poder de ellos. Un poder que en teoría a veces hasta dicen, oh, dura, no sé, 15, 20 minutos hablando todas sus tonterías, todas sus desviaciones, toda su mala enseñanza para al final decir, sea para la gloria de Dios. No lo sienten, hermanos. No es real. Creen que engañan a Dios. Engañan a toda la gente, porque si no fuera así, no estarían ahí tirados y no estarían todos llenos, en teoría, hermanos, de esa unción. Yo te puedo asegurar, como dice el pastor Miguel Núñez, que probablemente es un poder y probablemente sea un espíritu, pero nunca será el Espíritu Santo.
Ellos, hermanos, intentan dejar la impresión de que ellos son los del poder. Hermanos, a esa gente Dios no la conoce. Dios no lo reconoce como suyos. A ti y a mí, hermano, en todo momento debe preocuparnos qué opinión tiene Dios de ti. Yo no sé si lo hayas hecho, hermano. Yo no sé si alguna vez te hayas hecho esa pregunta, pero yo te aconsejo que te la hagas. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de mí? Si en este momento yo pudiera hablar directamente, en una conversación directa con el Señor, y el Señor me dijera, ¿qué opinas? Yo le dijera, ¿qué opinas de mí, Señor? Y el Señor me contestara, ¿qué opinaría Dios de ti? Nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos por lo que opina Dios de nosotros. Mucha gente se preocupa mucho de lo que opina su mujer. Mucha gente se preocupa mucho de lo que opina su marido, de lo que opina su pastor, de lo que opina la gente. Algunas de estas iglesias, hermanos, del Apocalipsis, que nos muestra el Apocalipsis, fueron víctimas de esa apariencia. Víctimas, hermanos, porque se preocupaban mucho de lo que se opinaba de ellos. Fíjate lo que dice Apocalipsis en el capítulo 2, pero versículos 2 y 4. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjate, hermano, esta iglesia hacía muchas cosas bien. Hacía muchas cosas bien. Y el Señor lo sabe. El Señor está reconociendo tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido. Vuelve a decir, has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí viene un punto importante. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de muchas alabanzas, hermano, que el Señor reconoce sobre esta iglesia, que el Señor habla sobre esta iglesia, después de muchas alabanzas se escucha un pero. Se escucha un pero, hermano. En ocasiones puede pasar así contigo y conmigo. Que podemos hacer muchas cosas, hermanos. Podemos hacer muchas cosas, incluso en la iglesia. Ayudar a la congregación, ayudar en el aseo, ayudar en los donativos, ayudar en la oración para con las personas. Pero déjame que te diga una cosa, mi hermano. De nada sirve todo lo que hagas. De nada sirve si no amas a Jesús. Si no amas al Señor. Si has perdido, hermano, tu primer amor. Mucha gente dice tristemente y tontamente, hermanos. Mucha gente le dice a alguien que está bien agarrado del Señor, de alguien que ha empezado tal vez o tiene poco tiempo en el Evangelio. Mucha gente, muchos cristianos, incluso hasta se burlan de esos otros hermanos y le dicen, ay, hermanito, lo que pasa es que tú todavía estás en tu primer amor, pero se te va a pasar. No, hermanos. No, que nunca se te pase tu primer amor. Nunca pierdas tu primer amor. Y de paso te aconsejo, si tú eres de esas personas que le ha dicho a otro hermanito, a otro hermano en la fe, ay, hermano, así comenzamos todos. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Porque si no, ese reclamo, ese pero que Cristo está poniendo, atacaría a tu vida, hermano. Siempre, mis amados hermanos, debemos permanecer en nuestro primer amor. Te pongo un ejemplo terrenal para que lo entiendas. Hay muchos varones, muchos hombres que se preocupan porque su mujer tenga todo. Porque se preocupan porque su mujer tal vez tenga una casa bonita,
sus hijos bien vestidos, ropa para todos los días, comida, buen alimento, a lo mejor un vehículo reciente, a lo mejor dinero en su cartera. Es decir, se preocupan por todo lo material, pero se han olvidado de decirle a su esposa que la aman. Se han olvidado de un te amo. Se han olvidado, hermanos, de un detalle. Se han olvidado de llegar a casa y darle un beso, o una mujer igual, hermano, con su marido. Se han olvidado de aquel amor que manifestaban cuando eran novios, de aquel amor que manifestaban cuando comenzaban esa relación. De nada servirá, mis amados hermanos, todos los bienes, porque aunque tú le des todo, si no le das amor, de nada sirve. Hermanos, hoy en día hay así montones de cristianos que evangelizan, que predican, que van a la iglesia, pero tienen meses o tal vez años sin una comunión con su Señor. Sin una comunión con su Señor. ¿Qué es eso de comunión? Sin un hermano, una relación íntima con tu Maestro, íntima con tu Rey soberano, íntima, es decir, dejar de lado todo lo que tienes que hacer y pasar tiempo a solas con tu Señor, mostrándole y manifestándole todo tu amor, diciéndole: oh Señor, cuánto te amo, oh mi Dios, qué grande eres, oh Señor, qué misericordioso, grande en amor, grande en poder. ¿Cuánto tiempo tienes sin hacer eso? ¿Cuánto tiempo tienes sin pasar un tiempo a solas? A solas, ya no digo ni siquiera interés, hermanos, si de rodillas y con los ojos cerrados, no importa eso. Pero sin tener, hermano, una comunión con el Señor. Hermanos, así como el matrimonio es compartir, tú compartes con tu esposa, con tu pareja, tus logros, tus sufrimientos. Así como el matrimonio, hermanos, debe ser para ser mejores amigos, con una comunicación. Así debe ser, hermano, también con nuestro Señor. Porque ¿qué pasa, hermanos, con un matrimonio cuando se pierde todo eso? Cuando ya no hay una relación íntima, cuando no hay comunicación, cuando no hay un beso, un detalle, hermanos. Llega una tercera persona, hermanos, en discordia. Llega, hermanos, el engaño. Llega, hermanos, el adulterio. Espiritualmente, mis amados, es la misma. Es la misma. Si usted no tiene una comunión con su Maestro, si usted no tiene una comunión con su Señor, si usted no tiene una comunión con su amado, hermano, va a llegar una tercera persona. Va a llegar un usurpador, va a llegar, hermano, un adúltero y te va a desviar. Va a ocupar el espacio que tiene que ocupar el Señor. Y eso, mi hermano, te va a desviar del camino. Para que un matrimonio funcione, siempre, hermanos, se tiene que mantener el amor vivo. El amor vivo. Olvídate, mi amado hermano, de esas falsas ideas que vende la televisión o el mundo, de decir: oh, es que el amor se va acabando. No es cierto, no es cierto. Pablo lo explicó, hermanos, y dijo de la siguiente manera: el amor es sufrido, el amor todo lo perdona, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor es sin fingimiento, el amor es amor. Y hermanos, si se ha acabado es porque realmente no era amor. Lo mismo pasa, hermano, con el Señor. Si realmente no tienes esa relación con Dios, te estás engañando. No os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Deja, hermano, deja que el Señor obre en tu vida. Así como en una relación, como dicen algunos, ¿verdad? Échale leña al fuego.
Porque si no le echas leña, se va a apagar. Se va a apagar. Mira, hermano, yo te hago un comentario. Deja de hablarle a tu pareja a ver si funcionan las cosas. Deja de dirigirle la palabra a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Intenta hacerlo una semana. A ver qué sucede. Yo te aseguro que si bien te va, a lo mejor tu pareja te dice, ya no me amas. Pero si peor te va, hermano, tu matrimonio puede correr peor peligro. Puede correr peor peligro. Hermanos, de igual manera, así debe ser con nuestro Señor. No podemos dejar de hablarle a nuestro Señor. No podemos dejar de platicar con nuestro Señor. No podemos dejar de tener una relación íntima con nuestro Señor, hermanos. De hecho, esa es la primera característica que un cristiano debe tener. Amor a Cristo. Amor a Cristo. Hermano, si tú no estás enamorado de Cristo, no puedes ser cristiano. No puedes ser cristiano. Si te has olvidado de orar, si te has olvidado de adorar a Dios, tú te estás alejando del amor a Cristo. Amados, un cristiano debe ser activo. Un cristiano debe ser paciente. Un cristiano debe ser celoso, como era la iglesia en Éfeso. Un cristiano debe ser así, hermano. Un cristiano debe tener discernimiento, se los hemos dicho una y otra vez. Un cristiano debe reconocer, hermano, cuando está frente a alguien que lo quiere engañar. Los cristianos en Éfeso, hermanos, sabían y reconocían una sana doctrina. La palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios lo explica. Hoy, hermanos, la gran parte de los cristianos, la gran parte del pueblo evangélico no se disciplina, no se disipula, no escudriña, no aprende, no, hermano, estudia. La gran parte del mundo evangélico, hermanos, la gran parte de los cristianos evangélicos se quedan con solo lo que se les enseña el domingo. Con solo lo que se enseña el domingo. Lo más espiritual que ven durante la semana, hermanos, es la Rosa de Guadalupe. Les encanta, hermanos, perder su tiempo. Y hasta bromean con que, ay, ¿viste? Se movió. Nunca en mi vida lo he visto, pero he escuchado que dicen alguna broma de eso. Pero eso es lo más espiritual que escuchan durante la semana. No se disipulan, hermanos. Esa es la razón por la que muchas veces no saben defender el Evangelio. No pueden presentar una defensa del Evangelio, hermanos. No pueden hacerlo porque no están preparados, hermanos. Se engañan solos. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos presentar defensa del Evangelio. En muchas ocasiones, hermanos, hace años, para mi vergüenza, me sucedía, hermanos. Yo quería corregir a alguien que andaba en una doctrina falsa, en una secta, en una mala enseñanza. Yo le decía, no, es que ya no puede haber apóstoles. Y esa persona me decía, demuéstramelo. Es que la Biblia dice, dime dónde. No sabía, hermanos, porque no estudiaba. No sabía porque no escudriñaba. ¿Cómo lo iba a corregir? ¿Cómo lo iba a sacar de su error? Si yo mismo, hermano, no sabía cómo hacerle. Debemos, como cristianos, saber, hermanos, presentar una defensa del Evangelio. Hoy la iglesia evangélica, hermanos, en su mayoría, algunas ramas pentecostales, algunas ramas, hermanos, de apostólicos romanos, solo quieren, hermanos, los dones. Ellos quieren puros dones y manifestaciones, y es lo que buscan, hermanos. Pero nada más los dones que les conviene. Nada más los dones que les conviene, hermanos. ¿Por qué digo esto? Y es que dicen algunos de ellos, y lo escuchamos cada semana, hermanos, porque tenemos muchos conocidos que acuden a esas iglesias.
No, hombre, hoy estuvo bien padre el mover del Espíritu Santo, ¿no? Que aquel se cayó y que aquel lo tocó y que aquel empezó a brincar y que aquel le dio la risa santa, cosas de esas. Y yo les pregunto, ¿y a alguien el Espíritu Santo le dio el espíritu de servir? Es un don, hermanos. Es un don. Ah, no, hermano, no esté jugando, no esté bromeando. Ni siquiera saben, hermano. Ni siquiera lo conocen. Ellos solo quieren su don de lenguas. Mire, hermano, Pablo le dijo a Timoteo antes de morir, no prestes atención a falsas doctrinas. No prestes atención a falsas enseñanzas. Pablo usó la palabra fábulas, cuentos. Eso es lo que significa una fábula. Hoy, hermanos, hay cristianos que pueden creer cualquier tontería, hermanos, pero muchas veces no creen lo que realmente dice la Biblia, porque no la leen. Porque no la leen. ¿Quiénes son los que van a ser engañados? Dice la palabra, hermanos. ¿Quiénes son los que van a ser desviados de acuerdo a la Escritura? Los que no creyeron a la verdad. Los que no creyeron a la verdad. Si tú, hermano, no crees en la Biblia, tú vas a terminar creyendo, hermano, cualquier cosa. Pero si tú no estudias la Biblia, ¿cómo vas a saber lo que dice la Escritura, hermano? La palabra del Señor nos nutre. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos alimenta, pero nunca, hermano, cerrada. Nunca nos va a edificar, nunca nos va a nutrir, nunca nos va a alimentar estando cerrada. Abra su Biblia, mi hermano. Abra su Biblia, léala, estúdiela, para que usted siga descubriendo los misterios que ella encierra. Para que a usted le sigan siendo revelados los misterios que la palabra de Dios enseña. No te engañes, hermano. No te engañes creyéndote cristiano por ir a la iglesia. No te engañes, hermano. La iglesia necesita hombres y mujeres maduros. La iglesia necesita, mis amados hermanos, hombres y mujeres fuertes. No anoréxicos, hermanos. No debiluchos en la fe. La iglesia necesita, hermanos, gente fuerte, gente valiente, gente, hermanos, que resista la disciplina. Que resista, hermanos, las amonestaciones. No que se vayan, hermanos, al primer desacuerdo que tengan con el pastor. No que se vayan, hermanos, al primer desacuerdo que tengan con algún hermano, con algún líder. Ay, no, es que aquí el pastor habla muy feo. Ay, no, es que el pastor se cree muy santo. Ay, no, es que el pastor se la pasa regañando. Yo mejor me voy a otro lado. No, hermanos. La iglesia verdadera necesita cristianos verdaderos. Cristianos verdaderos. Olvídese, mi hermano, por favor, de ese dicho tan torpe que dicen, ay, todo hay en la viña del Señor. No, no es cierto. En la viña del Señor hay cristianos, hay sus hijos. No hay de todo. No es cierto. Hermanos, el día de hoy hay gente que solo le interesa, según ellos, manifestar el gozo del Señor. Oh, es que, no, hombre, hermano, ahí nos enseñan y ahí vemos tanto el gozo del Señor. El gozo, hermano, no se ministra. No se ministra. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Eso lo enseña Gálatas 5. Nadie lo puede ministrar. Nadie puede ministrar los frutos del Espíritu, hermano. Nadie lo puede hacer. Solo su consagración a Cristo, solo su madurez y su crecimiento van a generar esos frutos, pero es un fruto del Espíritu Santo, mi hermano. Alguien te puede compartir su amor, pero no te puede dar el amor, solo Cristo. Las iglesias actuales, hermanos, están llenas de creencias. Están llenas de creencias.
Hay cristianos que creen que si no se caen al suelo, Dios no los tocó. Hay cristianos, hermanos, que creen que si no le hacen un llamado a pasar al altar a la iglesia, no tiene buen amor. Hay cristianos, hermanos, que creen que si no lloraron durante el servicio, no los tocó el Señor. Hermanos, el toque de Dios siempre, el toque de Dios será de adentro hacia afuera. Y lo que ofrece Satanás, hermanos, siempre será de afuera hacia adentro. El poder de Dios, hermano, está dentro de ti. El poder de Dios está dentro de ti. Déjalo que fluya, mi hermano, pero a través de tu santidad. Dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Oye, hermanos, la gente no enseña santidad, los líderes no enseñan santidad, los pastores no enseñan santidad. Al contrario, tú ven a los pies de Cristo y tus problemas se arreglarán. Tú ven a los pies de Cristo y tus problemas terminarán. Tú ven a los pies de Cristo y recibirás el gozo. Mentira, mi hermano. Ciertamente lo da el Señor, pero esa no es la base. Otra cualidad de un cristiano, hermanos, es perseverar en el sufrimiento. Perseverar en el sufrimiento. Pase lo que pase, sigue adelante. Hermanos, he visto muchos, repito, muchos comenzar en el camino del Señor y desistir. Al primer problema que se les presenta, al primer sufrimiento que se les presenta, se van. ¿Y sabes por qué se van? Porque dicen, y me ha tocado escucharlos, eso no fue lo que me dijeron que iba a pasar. Cuando me invitaron a venir a la iglesia, eso no fue lo que me dijeron que me iba a pasar. Me dijeron que iba a tener una vida mejor. Me dijeron que con Cristo todo iba a ser mejor. Me dijeron que... Mentiras. Mentiras. La palabra del Señor me enseña, hermanos, que un cristiano debe perseverar en el sufrimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 10. Fíjate lo que dice. Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 10. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna, hermanos, significa ungüento, pero también significa sufrida. Y el Señor, hermanos, reconoce lo que es esta iglesia. El Señor le está diciendo, hermanos, que van a sufrir, que Satanás va a estar ahí, que va a ser, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Vas a padecer. Pero Cristo le dice, no temas en nada. No temas en nada. Jesús lo dijo, hermanos. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Satanás o tu mente siempre, hermanos, buscarán desanimarte. Siempre buscarán, hermanos, los enemigos del Señor, siempre buscarán que te des por vencido. Desanimarte, hermano, que te dejes ahí en el camino. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, si tú realmente tienes al Espíritu Santo, hermano, siempre te vas a levantar. De ahí la importancia de esta palabra de esta tarde. No te engañes. Si hasta hoy te has engañado haciéndote pasar por cristiano, si hasta hoy te has engañado creyéndote cristiano, no te engañes y arrepiéntete y ven a los pies de Cristo,
porque solo, hermanos, los nacidos de nuevo seguirán adelante. Los que no son nacidos de Dios, hermanos, se van a quedar tirados, amargados. Pero no solo va a quedar en eso, hermanos. Se quedarán ahí con rencor, con envidias. Seguramente se alejarán de la iglesia. Pero como no han nacido de nuevo, hermanos, se cumplirá lo que dice la Escritura. Se cumplirá lo que dice la palabra. El Señor lo dijo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. No todos en la iglesia son salvos, hermanos. Muchos tienen apariencia. Muchos creen que engañan al Señor. Alaban, cantan, oran, escuchan, pero no más por fuera, hermano. No más por fuera. Ellos no tienen la fe. Una fe que ni siquiera es de nosotros. Una fe, hermanos, que nos la da el Señor. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo. Nosotros no vivís según la carne. Pero usted ya no va a vivir según la carne si realmente, no si usted cree, no si usted se autoengaña, no, si realmente el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, hermanos. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios. Jesús nos advirtió, hermanos, que íbamos a sufrir. Jesús nos lo dijo, hermanos, pero a pesar de todas las cosas, a pesar de todo el sufrimiento que tú puedas tener, que tú puedas atravesar, no debes desanimar. A Moisés, hermano, cuando estaba con el pueblo de Israel, a Moisés lo atacaban, lo criticaban, lo ofendían. Y sin embargo, hermanos, a pesar de todo eso, en la gran mayoría de las veces, él siempre defendía al pueblo. El Señor Jesús dijo lo siguiente: si el mundo te aborrece, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Nos aborrecen, hermanos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Alguien que anteriormente nos amaba, supuestamente. Escuchaba una predicación del pastor Juan Manuel Vaz el día de hoy y dice que él antes, me acordé de una miembro de nuestra iglesia. Dice que él era el alma de la fiesta, que llegaba y se ponía a bailar arriba de las mesas y era el que, como la cerecita del pastel, hermanos, era el que le daba vida a la fiesta. Dice, ahora todos me tienen bloqueados en el Face. Por WhatsApp me han eliminado. Dice, mi misma familia, dice, ahora que soy pastor, muchos me aborrecen. Hermanos, nos va a pasar, nos va a suceder. Nos aborrecen los que antes en teoría nos amaban. Ahora nos aborrecen porque el Espíritu Santo está en nosotros. Un espíritu, hermanos, que ellos no conocen, que ellos no saben, hermanos. Ellos no saben. ¿Qué debo de hacer yo con esas personas? Orar por él, hermano. Porque seguramente no es la persona, hermano. Son los espíritus que rodean a esa persona. Son los espíritus, hermanos, que están molestando a esa persona. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2, versículos 12 y 13. Ahora habla a la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda y de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Donde mora Satanás. ¿Qué era Pérgamo, hermano? Pérgamo, en los tiempos en los que se escribe estas cartas, Pérgamo era el centro de adoración del César romano. Si vamos al contexto histórico, hermanos, una vez al año, todos los ciudadanos de esa ciudad de Pérgamo, una vez al año, tenían que ir a jurar fidelidad al César.
al que ellos llamaban, o al que la gente llamaba el Curios, es decir, el soberano. En esa ciudad de Pérgamo, hermanos, había una estatua gigantesca al dios Zeus. Estaba lleno, hermanos, de idolatría y prostitución. Aquí vamos a ver otra característica de un cristiano, hermanos. Un cristiano no hace compromisos con el mundo. Un cristiano no hace compromisos con el mundo. Un cristiano, hermanos, no se debe dejar influenciar por el mundo. No somos igual, hermanos, al que no conoce a Cristo. Esta semana, platicando con mi esposa, el fin de semana, veíamos a un hermanito de una congregación X lugar. En sus tiempos él fue rapero. Y murió un rapero en estas semanas pasadas que estaba comprobadísimo que era tremendo. No sé si drogas, yo no sé mucho de rap. En otros tiempos él fue rapero. Y ahora, hermanos, le salió el amor. Y cuando muere ese rapero le pone descansa en paz. ¿Qué iba a descansar en paz esa persona, hermanos? Si había sido todo menos un hijo de Dios. Pero queriendo quedar bien con sus conocidos anteriores que aún están en el mundo, o a lo mejor con una no mala intención, pero en la ignorancia, hermanos, poner que descanse en paz a alguien que no es hijo de Dios es engañarse solo y querer engañar a los que no conocen al Señor. Hay personas, hermanos, que quieren vivir para Dios, pero seguir en el mundo. Seguir quedando bien con los del mundo, aunque ahora ya pertenezco a Dios. Hermanos, debemos vivir para Dios. Debemos vivir para Dios. Es un error muy grande el que se comete hoy, aún en las iglesias, hermanos. El querer asociarse con el mundo para quedar bien con el mundo, para tener aceptación. No, mis hermanos, no. El mundo debe ver una diferencia en ti y en mí. El mundo debe ver una diferencia para que pueda anhelar algo diferente. Porque si el mundo ve igual a la iglesia y al mundo, dice, pues ¿para qué quiero a Cristo? ¿Para qué quiero ir a la iglesia si están igual? Hermanos, un cristiano debe ser diferente. De paso, si hay algunos jóvenes que me están escuchando, esto se va a oír raro, pero en ocasiones la vida de un cristiano es solitaria. La vida de un cristiano es solitaria. Joven, probablemente por confesar la palabra del Señor, probablemente por predicar la palabra del Señor, te vas a quedar sin amigos. Lo pongo entre comillas, porque no son tus amigos. Te van a dejar de hablar, te van a bloquear en el Face, te van a cancelar, te van a sacar de los grupos por hablar la verdad. Pero tú debes ser fiel al Señor. Pero debes saber que probablemente tu vida sea más solitaria que la de esas personas. Pero te quiero decir que con Cristo estás completo. Con Cristo no necesitas a nadie más. Debemos como cristianos, hermanos, soportar, pase lo que pase, aunque nos ofendan, aunque nos insulten. Ve el ejemplo que vamos a leer aquí enseguida, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Quién era ese Antipas? ¿Quién era ese hombre? Dice la historia, hermanos, que Antipas era un esclavo griego convertido al cristianismo. Lo mató el César, hermanos, porque no lo adoró. Como te dije anteriormente, tenía que ir una vez al año a adorar al César y mostrar fidelidad. Pero este hombre, hermanos, no lo adoró. No lo adoró. Este esclavo griego convertido al cristianismo, hermanos, le dijo al César, arrodíllate ante el César. No lo voy a hacer. ¿Te vas a morir? Me voy a morir. Hermanos,
Dice la historia que le dijo uno de las personas que lo tenía ahí: el mundo entero está contra ti. Y él respondió: entonces yo también estoy contra el mundo. Qué palabras, hermanos. El mundo entero está contra ti, entonces yo también estoy contra el mundo. Él murió quemado, hermanos. Él murió quemado, pero no adoró al César. Estamos muy acostumbrados. El cristianismo hoy es de moda. El cristianismo es: oh, yo soy cristiano. ¿Por qué lo dices? Pues porque voy a X iglesia. Es una moda nada más, hermanos. Pero no significa que sea. Sigamos adelante. Apocalipsis 2, 18 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un cristiano, mis amados hermanos, debe anhelar las cosas eternas. Un cristiano debe anhelar las cosas eternas. Escuchaba a un predicador decir las siguientes palabras. Dice que en este tiempo, cuando estaban martirizando a los que no adoraban al César, había varias formas de martirizarlos. Por ejemplo, a las mamás, conociendo el amor que tenía la mamá por su hijo, le decían a la mamá: adora al César. Y la mamá cristiana decía: no lo voy a adorar. Jesús es mi Kyrios. Jesús es mi Señor. ¿Ah, no lo vas a adorar? No. Y decapitaban al hijo delante de la mamá. Pero la mamá no lo hacía. Dicen de un hombre, decía este pastor que escuchaba, que ponen a una persona en la hoguera, ya listo para quemarlo, y luego le dicen a este hombre: adora al César. Y él dice: no, te vas a quemar y vas a sufrir. Y esta persona le responde: el fuego que me estás lanzando dura un rato. El sufrimiento que tendré durará un rato. Pero al fuego al que tú vas a ir durará toda la eternidad. Esa persona, hermanos, sabía del Señor. Esa persona confiaba en el Señor. Y esa persona le dijo al otro hombre a dónde iba. La iglesia, hermanos, debe tener y anhelar cosas eternas. Esta iglesia, como dice aquí lo que acabamos de leer, tenía, hermanos, esa característica, anhelaba estar en la eternidad con Cristo. Habían creído en el Evangelio, pero si se fija, hermanos, aunque no participaban, eran tolerantes. Aunque no participaban, toleraban el pecado. Como muchos cristianos hoy, hermano. No, yo respeto. No, yo respeto a esa persona. Que el Señor se encargue. Hermano, ¿para qué crees que el Señor te salvó? ¿Para qué crees que el Señor te salvó? Te salvó para que muestres su pecado a las demás personas. No podemos tolerar el pecado, hermano. No debemos sobar el pecado, porque Dios nos lo condenará, hermanos. Ellos dejaban que Jezabel sedujera a sus siervos, como muchos el día de hoy, hermano. Como muchos el día de hoy. Un verdadero cristiano, hermanos, un verdadero hijo de Dios, no permite eso. No podemos aparentar ser cristianos. No podemos, hermanos, engañarnos creyendo que engañamos a Dios. Nos decimos cristianos y vivimos lo contrario. Tú y yo debemos ser el mismo en la iglesia y en tu casa. Debemos ser auténticos, hermanos. Debemos ser auténticos porque a Dios no lo podemos engañar. No debemos ser hipócritas.
¿Recuerdas lo que es el significado de la palabra hipócritas? Es la palabra griega hipócrates, que significa ponerse una máscara encima. Entonces, amado hermano, no finjas lo que no eres. No finjas lo que no eres. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pablo lanza una advertencia, hermano. Pablo lanza una advertencia. Yo te digo lo mismo el día de hoy. Dios sabe lo que realmente hay en tu corazón. El amor y la justicia de Dios, hermanos, algún día se van a ejecutar para que nadie pueda burlarse de Él. Nadie, hermanos. Dios conoce cada detalle y cada momento de tu vida. No te engañes solo, hermano. No te engañes solo. Quiero terminar dándote un consejo y haciéndote una pregunta. Y quiero que te la hagas en tu casa, donde quiera que tú estés. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué sigues al Señor? ¿Porque te protege? ¿Porque te da? ¿Porque te cuida? No, hermano. Esa no debe ser la razón. Debemos seguir a Cristo, aunque nos cueste la vida. Debemos seguir a Cristo, aunque todos nos den la espalda. Porque algunos le han dado la espalda a algún amigo. Algunos le ha dado la espalda a algún conocido. Pero debes saber que probablemente por seguir a Cristo te aborrezca tu propio padre, te aborrezca tu propia madre, te aborrezca tu propio hijo. Seguir a Cristo, hermanos, es eso. Seguir al Señor, cueste lo que te cueste. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Para que supla tus necesidades? ¿Para que tengas dinero? No, mi hermano. No es así. Adoramos a Dios, hermanos, aunque no nos dé, aunque no nos haya dado alimento, aunque no haya suplido lo que le pedimos. ¿Por qué sigues a Dios? ¿Para que te sane? No, mi hermano. Aunque no te sane, sigue a Cristo. Adora a Cristo. No sigas a Cristo por apariencia, hermano. No os engañéis. Como quisieron engañar a Cristo aquellos a los que alimentó con panes y peces. ¿Te acuerdas? Cuando no lo encontraron, que lo encontraron enfrente, que atravesaron. ¡Rabí! Ellos querían que los alimentara, hermanos. No les interesaba el Señor. No es así, hermano. Si por lo que tú sigues a Cristo es por interés, créemelo, Él lo sabe. Él lo sabe. Hermanos, debemos seguir a Cristo porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Hoy muchos lo siguen por interés. Ellos se engañan solos. Hoy muchos lo siguen solo cuando tienen problemas. Esa es su motivación. Esa es la razón por la que lo siguen, hermano. Tu motivación y la mía debe ser seguir a Cristo por lo que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Seguir a Cristo porque Él es nuestro boleto de entrada al cielo, mis amados hermanos. No por lo que nos da, sino por lo que ya nos dio. No te engañes, hermano. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Y mejor pídele a Dios que te perdone, que te salve, que te transforme y que te dé vida eterna. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Yo deseo y espero y anhelo en mi corazón que si tú al día de hoy estabas engañado, que si tú al día de hoy pensabas que engañabas al Señor, o si tú el día de hoy habías caído en alguno de los errores, hermanos, de las iglesias que estuvimos viendo, ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón y sigue adelante, hermanos. El cristianismo necesita hombres y mujeres esforzados y valientes.